Vamos a continuar con el ejemplo de aplicación 1.2 y en este caso vamos a exportar lo que ya hemos trabajado en el ejemplo de aplicación 1.1 a tres versiones distintas: al AutoCAD, al Excel y al archivo S2K. Entonces vamos al SAP. Tenemos entonces acá nuestro archivo y digamos, para enviarlo al AutoCAD es relativamente sencillo. Vamos por la siguiente ruta: exportar archivo a AutoCAD DXF file. Entonces le hacemos clic ahí y tenemos acá el archivo. Nosotros podemos seleccionar DXF o también, si preferimos, DWG, ese es perfectamente posible, y le vamos a dar clic en guardar. Bueno, acá me va a preguntar si quiero reemplazarlo, pero en este caso sí. Y acá me aparece una ventana que es importante y un poco confusa. Digamos, el sentido común nos suele decir que aquí habría que hacerle clic en sí, pero en realidad hay que darle clic en no, para que nos pueda aparecer esta ventana. Es en esta ventana donde nosotros, donde dice frames, vamos a seleccionar frames también. Una vez hecho eso, le hacemos clic en OK y ya está el archivo. Entonces vamos a buscarlo ahora en el AutoCAD. Vamos a abrirlo, a ver, vamos a ver, y deberíamos tener ese archivo. Ya, volvemos entonces al archivo AutoCAD y tenemos que aquí ya hemos exportado el archivo de XF, o en todo caso en la versión de XF es lo que me ha salido acá, y con esto terminaríamos el ejemplo. Un par de detalles acá a tener en cuenta es que, digamos, cuando se exporta desde el SAP al AutoCAD, va a respetar las coordenadas del AutoCAD, ¿no? Es decir, va a mostrarnos acá en el plano coordenado X, Y. Con esto termina esta primera parte, es decir, la exportación al archivo de AutoCAD. Vamos a ver ahora una utilidad bastante práctica: es la exportación al archivo Excel, ¿no? Como podemos ver en esta parte, vamos a notar, por ejemplo, que se puede exportar en realidad a varios tipos de archivo. Por ejemplo, podemos exportarlo al Revit, que es bastante útil. También podemos exportar al IGES, al Excel, al Access también. Lo que hacemos es, digamos, lo que va a hacer el SAP es formatearlo en, digamos, toda la información que tiene el SAP, y lo va a formatear a otro tipo de sistema de archivos, por ejemplo el Excel, AutoCAD, Revit, entre otros. Pero el que nos va a interesar bastante es el archivo Excel y el archivo S2K. Vamos a empezar con el archivo Excel, le hacemos clic ahí. Y lo que tenemos que hacer es exportar el modelo. Nosotros no necesitamos los resultados, así que vamos a seleccionar simplemente todas las tablas del modelo y le vamos a hacer clic en OK. Ahora acá es donde nos va a pedir dónde guardarlo. Lo voy a guardar en el escritorio fácilmente para que no me demore mucho. Entonces lo voy a guardar ahí y veamos lo que sucede. Se va a demorar unos segundos en crear el archivo. Ahora vamos a darle un par de segundos y lo vamos a buscar en el escritorio donde lo he dejado. A ver, vamos a ver. Ya, entonces ya tenemos acá el ejemplo en formato de Excel, ¿no? Ahora, en este archivo de Excel nosotros vamos a tener un montón de pestañas. Cada una de las pestañas es una de las tablas que hemos mostrado, ¿no? Es decir, si ustedes ven acá hay 55 tablas, entonces ustedes se van a encontrar con 55 pestañas. La más relevante, es decir, todas son relevantes de hecho, pero vamos a pasar por algunas de ellas. Más adelante vamos a revisar probablemente algunas adicionales. Por ejemplo, este de acá es el sistema de coordenadas, ¿no? También podríamos ir viendo las cargas, ¿no? Por ejemplo, las cargas puntuales que se han asignado se pueden editar acá. Vamos a ver,
por ejemplo, también las coordenadas donde están ubicados los nodos, las fuerzas en los nodos, entre otros. Pero vuelvo a repetir, el que me interesa es la pestaña de acá, perdón, donde está Program Control. Esta pestaña es sumamente importante porque sucede que muchas veces nosotros necesitamos guardar el SAP en una versión anterior para enviárselo a alguien que no tiene, por ejemplo, la versión 23. Digamos que alguien tiene la versión 20 y necesitamos enviarle esta información. Como vamos a ver acá, si yo lo quiero guardar, simplemente me da la opción SDB. No me permite, por ejemplo, guardarlo a una versión anterior del SAP. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es exportar, como ya lo acabamos de hacer, y en este Excel yo le puedo cambiar de versión, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, la versión 20.0.0 y con eso ya puedo, digamos, rebajarle la versión a un tipo de archivo que otra persona va a poder abrir. En la parte, cuando veamos importar, vamos a ver estas características. Vamos nuevamente al SAP a revisar la tercera forma de exportación. La tercera forma de exportación, que también es súper útil, es esta opción archivo S2K. Vamos a hacerlo ahí, vamos a hacer clic en archivo S2K. Y también podríamos guardar, es decir, toda la información que tenemos acá, y vamos a guardar este archivo S2K en dos formas distintas. La primera es donde tenemos todo el modelo. Vamos a hacer clic en OK. Y le vamos a poner escritorio ejemplo 1 todo, para que se note con lo que quiero mostrarles más adelante. Vamos a guardar todo. Y también vamos a ver este mismo ejemplo, lo vamos a exportar, pero vamos a ver acá una utilidad bastante interesante. Una de las características del SAP es que, bueno, al menos de este archivo, es que a veces nosotros vamos a trabajar en algunas estructuras y vamos a tener ciertos materiales comunes entre estructuras. Por ejemplo, el A36 siempre va a suceder el A36. Por ejemplo, siempre vamos a tener las mismas combinaciones, o mejor dicho, en general. Puede ser que a lo largo de un proyecto tengamos las mismas secciones. Entonces todo eso, digamos, nos conviene tenerlo en un archivo para no estar empezando de cero. Entonces vamos a ver, por ejemplo, algunos detalles acá, ¿no? A ver, primero empecemos con Property Definitions, y les había comentado que los materiales es algo que es relativamente común tener. Entonces vamos a seleccionar la tabla de materiales. También vamos a agarrar y poner, por ejemplo, la tabla de secciones. Las secciones que hemos definido en este caso es una sección tipo W y otra sección 2L, ¿no? Y que vamos a usar para, digamos, un ejemplo posterior. Bueno, entonces vamos a seleccionar eso. También, si nos interesa, perdón, vamos a buscar los patrones de carga que habíamos definido también para este ejemplo, y también las combinaciones, ¿no? Digamos, estamos mandando toda esta información, solamente esa información. Estamos evitando, por ejemplo, las coordenadas, la malla y, digamos, las otras 51 tablas que tenemos ahí disponibles. Solamente me interesan estas de acá. Entonces, le voy a dar clic en OK y voy a poner modelo 1.1, secciones y materiales, por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a darle guardar. Y con esto terminamos de ver los archivos que el SAP puede exportar. Ahora, la parte interesante acá es más bien cuando nosotros queremos importar. Nos habíamos quedado, digamos, en esta parte, en esta diapositiva, donde decimos exportar. Ahora vamos a hacer el proceso opuesto, que es importar. Vamos a ver que para importar vamos a traer algunos archivos ligeramente distintos. ¿Ya? En la carpeta del ejemplo 1 van a encontrar un archivo en AutoCAD que se llama techo grifo, que tiene esta descripción que tenemos acá, y la vamos a traer digamos, al SAP. Ahora veamos cómo hacer eso. Nos vamos a hacer nuevo modelo. Antes de nada, antes de traer esa información, vamos a cambiar a, digamos,
las unidades, vamos a seleccionar las unidades y vamos a hacer clic en blanco. Y acá en el AutoCAD yo ya tengo abierto este archivo, ¿no? El archivo en mención vendría a ser este, que como ustedes pueden ver tiene varias capas, ¿no? En el AutoCAD nosotros tenemos capas para distinguir, digamos, lo que uno va trabajando, ¿no? Para que sea relativamente fácil de trabajar en el AutoCAD. Si nosotros vamos a modelo, en el modelo vamos a encontrar que, digamos, el techo de grifo aparece en varios lugares, ya, pues, aparece, digamos, en esta vista, la tenemos ahí. Digamos, si lo cambiamos, a ver, si cambiamos de vista, back, vamos a tener otras versiones, otras copias de ese mismo, de esa misma estructura, pero nosotros no necesitamos eso, ¿no? O sea, nosotros necesitamos solamente una estructura en particular. ¿Ya? Vamos a ver que la estructura con la que vamos a trabajar vendría a ser esta de acá. ¿Ya? Y una de las recomendaciones que les voy a dar es que cuando ustedes dibujen algo en AutoCAD y quieran pasarlo al SAP, lo que tienen que hacer es dibujarlo con la estructura centrada respecto al origen de coordenadas. Ya, la particularidad de esta estructura que tengo acá sombreada, o no mejor enmarcada en este recuadro azul, es que está, digamos, relativamente centrada al origen de coordenadas. No se nota acá, pero van a verlo más adelante que ese es el caso. El problema es que yo tengo varias estructuras, digamos, con frame, ¿no? Con la capa frames. Entonces voy a crear yo una capa distinta. Vamos a ver, vamos a crear una nueva capa aquí y vamos a poner estructura. Ahí está, le estoy creando la capa estructura, le puedo cambiar el color que yo prefiera. Ya está. Y voy a cerrar. Antes de nada vuelvo a hacer énfasis que todas estas capas están en el AutoCAD y yo solamente voy a poner el que me interesa exportar en la capa estructura. Todo lo demás se va a quedar fuera de esa capa. Ya, por eso estoy creando una nueva capa, valga la redundancia. Le voy a seleccionar toda esta estructura y lo voy a asignar a la capa estructura. Ahí está. Entonces, ya con esto yo me aseguro de que solamente voy a poder importar esta estructura. Antes de continuar voy a hacer un pequeño paréntesis. Si ustedes recuerdan, cuando exporté esta estructura, la exporté utilizando la opción Frames y también acá me ha creado la capa Frames. Y si nosotros seleccionamos, digamos, algunos elementos, vamos a ver que está en la capa Frames. ¿Ya? Otro aspecto que quiero hacer notar, que en este dibujo hay varias capas, pero solamente la estructura está en la capa estructura, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces voy a guardarlo y vamos a importarlo desde el SAP, ¿no? Vamos a importarlo desde el SAP. Vamos a estar seguros que esto se ha guardado y vamos al SAP. Entonces vamos a el archivo importar, estamos haciendo la ruta opuesta, importar desde AutoCAD, archivo de XF file, ¿no? Listo. Vamos a buscar el archivo, a ver, déjenme unos segundos buscar el archivo. Bueno, estamos regresando y tenemos acá entonces el archivo techo grifo que ya modifiqué en el AutoCAD. Le hacemos clic en abrir y lo que vamos a dejar acá es kilogramos fuerza metros y grados Celsius, ¿ya? En Z. Listo, le hacemos clic en OK. Antes de continuar, algo que hay que enfatizar acá también es que en el AutoCAD, voy a regresar brevemente al AutoCAD, en el AutoCAD cuando exportemos el archivo el archivo se va a crear en las unidades en metros, es decir, la longitud que yo voy a tener acá sería en metros, ¿no? Si ustedes recuerdan, esa longitud era 3 metros. Entonces en el SAP también va a estar representado en 3 metros.
De forma análoga, si yo quiero dibujar algo en el SAP para posteriormente eh, trabajarlo, de otra forma, si yo quiero dibujar algo en el AutoCAD y enviarlo al SAP, lo que tengo que hacer es dibujarlo en las unidades correspondientes. Hay un comando en el AutoCAD que se llama Unit, donde nosotros definimos con qué unidades vamos a trabajar. Entonces, ya la estructura que hemos visto, el grifo, está ya por defecto en metros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a traer, ya está en metros, coincide precisamente con lo que hemos visto, y le hacemos clic en OK. En esta nueva ventana que nos va a aparecer, nos va a decir, ya está bien, quieres traer información desde el AutoCAD, pero ¿qué capa? Entonces ahí es donde nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero traer la capa estructura, ¿no? A frames, ¿ya? Ojo, digamos, en donde dice frames, ahí voy a traer la capa estructura, porque esa es la que he creado especialmente para esta estructura. Le vamos a dar clic en OK y veamos en unos segundos la computadora va a completar y vamos a ver ya el archivo que hemos importado desde el AutoCAD. Ya, listo. Entonces ya tenemos la estructura y como podemos ver ya está, digamos, ya está importada, ¿no? Como esto realmente se exportó del SAP al AutoCAD, en el AutoCAD ha conservado sus coordenadas y también sus unidades, y lo mismo cuando lo vuelva a traer va a conservar también sus unidades, ¿no? Como podemos ver, esto tiene una altura de más o menos 5,95 m y está todo bien, ¿no? Ahora, lo que nos faltaría hacer acá sería agregarle secciones y materiales, ¿no? Ahora, si recordamos de la parte cuando nosotros exportábamos, habíamos exportado secciones, materiales y combinaciones. Entonces voy a traerlas, voy a utilizar el archivo S2K que había generado precisamente para complementar esto, ¿no? Entonces vamos a importar archivo S2K, vamos a buscarlo acá. Y acá nos va a preguntar, ¿a nuevo modelo o al existente? Al existente porque yo lo que quiero es traer las secciones y materiales que había definido anteriormente. Antes de nada quisiera hacer notar que por ejemplo acá no está el A36 y tampoco que aparecen las secciones, digamos, de otro tipo que no sea el 18x35, ¿no? Entonces vamos a, ahora sí, a importar ya el archivo S2K, agregar al modelo existente, le hacemos clic en OK y vamos a buscar el archivo S2K, ¿no? Que sería secciones y materiales. Entonces le vamos a dar clic en abrir. Lo importante de esta ventana que nos aparece acá es que no haya errores. Si hay errores, puede haber un error en el modelado, lo que podría causarnos más adelante problemas al momento de hacer el diseño. Pero si salen advertencias, en realidad no hay de qué preocuparse. Podríamos incluso ver cuáles son las advertencias. Y nos dice, por ejemplo, el patrón de carga muerta ya existía. Y es lógico, digamos, el SAP por defecto siempre va a tener la carga muerta, y si ya existía va a omitir lo que se está repitiendo, ¿no? Básicamente eso es lo que nos está diciendo. Hay, digamos, algunas otras advertencias, pero son semejantes, ¿no? Que las está omitiendo. Por ejemplo, el material de 4000 PSI ya existe, entonces lo omite. Y como no son advertencias, digamos, que nos van a afectar a la estructura, le damos clic en DOM. Vamos a ver ahora el menú define materiales y vamos a encontrarnos, por ejemplo, que está el A36, también el A9, el A500, bueno, no ha traído el A500 si no me equivoco, quizás no lo hemos incluido. También habíamos creado, por ejemplo, un material personalizado que se llama calamina. Habíamos simplemente inventado ese material y lo tenemos ahí. También vamos a poder ver que cuando vamos a Section Properties, Frame Sections, nos va a aparecer el 18x35 que ya lo habíamos visto en esta estructura, pero también adicionalmente nos trae el 2L5x5 por 3/4 por 3/8. Ahora, estas importaciones no son del todo seguras, así que no está de más
revisar que contenga el material correcto en ambos casos, ¿no? Ya ves, acá hay un error a 36 y eso sería entonces lo que es importación archivos de AutoCAD y archivos S2K. Vamos a ver los otros dos archivos que todavía nos quedaban pendientes y vamos a... No lo voy a guardar, este modelo no lo voy a guardar porque no va a ser necesario. Vamos a importar, por ejemplo, el archivo S2K Excel, ¿no? Que habíamos visto en el ejemplo anterior, que lo habíamos mandado al escritorio. Entonces vamos a importar, hacemos clic en esa ruta y en este caso sí le voy a decir nuevo modelo porque quiero que sea un modelo totalmente nuevo. Le voy a dar clic en OK. Me va a preguntar si quiero guardarlo del grifo. En este caso, digamos, no lo necesito guardar, así que le voy a hacer clic en no. Y ahí está, el ejemplo 1.1. Digamos, o mejor dicho, recuerden que el ejemplo 1.1 le he bajado la versión a la versión 20. Lo voy a cerrar para que no haya inconvenientes. Y digamos, si a ustedes les llega pues de una versión posterior, lo pueden bajar como ya, pueden bajarle una versión más antigua y pueden traerlo de la forma que lo estoy haciendo, ¿no? El ejemplo 1.1 le vamos a dar clic en abrir y vamos a ver que va a traer la estructura tal cual habíamos definido anteriormente, ¿no? Vamos a darle unos segundos. Ya, entonces no hay errores, advertencias y nada. Y entonces tenemos ya la estructura tal cual nosotros la habíamos definido, ¿no? Entonces, y tiene todo, ¿no? Tiene todo lo que ya habíamos definido anteriormente, perdón, materiales, secciones, hasta los colores que le habíamos definido anteriormente están ahí porque ya, digamos, lo habíamos exportado tal cual. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Sí, eso sería entonces todo lo que concierne a este ejemplo. Vamos a ver una última utilidad, pero para esto vamos a necesitar abrir el archivo S2K en todo y nuevamente yo le puedo dar clic derecho y abrir con bloc de notas, ¿no? Vamos a abrir con el bloc de notas y acá también le puedo cambiar la versión, ¿no? O sea, le puedo poner la versión 20.0 como la habíamos hecho anteriormente y lo puedo importar desde el SAP como ya lo hemos hecho con este archivo S2K y es el ejemplo que tenemos acá. Bueno, con esto entonces concluimos el capítulo 1. Muchas gracias por su atención.